Muy buenos días, amados hermanos. Es una gran bendición poder encontrarnos de nuevo aquí presentando este servicio de adoración y alabanza a nuestro Señor y Dios. Los invito a que estemos invocando su presencia en medio de su pueblo en esta mañana a través de la lectura de su palabra en el Salmo 17, versículos del 1 al 7 y el versículo número 15. Es una oración del salmista David y dice así: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, que ha sido leída para el pueblo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los invito a tener unos momentos de oración para presentar este servicio en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos una vez más, presentándonos ante tu presencia. Sabemos, Señor, que no somos dignos de venir frente a ti, pero sabiendo, Señor, estando seguros de que tú eres grande y maravilloso en misericordias, y que no haces acepción de persona. Solamente necesitas que vengamos con corazones humildes delante de ti, Señor. Y por eso en esta hora nos atrevemos, Señor, a presentar delante de ti este servicio para la adoración y alabanza de tu nombre, Padre amado. Te invocamos, Señor, para que tu presencia sea una realidad en medio de nosotros en este día, Padre amado. Siéntete glorificado, siéntete alabado, Señor. No mires la maldad de nuestros corazones, sino mira el deseo que tenemos de superar esa maldad. En el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Jesús.
siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres Oh, gracias, Padre, porque podemos perfumar tu trono de gloria, aleluya, con nuestras alabanzas, Señor. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Muy bien, mis hermanos, y después de habernos gozado con este maravilloso tiempo de alabanzas, los invito a que estén atentos a este tiempo en que vamos a estar meditando sobre la palabra de Dios. Hay algunos anuncios que realmente no quiero hacer por esta vía para que no salgan a la publicidad, pero les animo a que estén muy pendientes a todos los chats que compartimos a través de nuestro grupo de WhatsApp con el grupo de líderes y con toda la congregación. Hay asuntos importantes que debemos prestarle atención en estos días y necesitamos de la cooperación de todos los hermanos. Así que mis hermanos, una vez más, lean esos chats y traten de estar informados y por todos los medios tratemos de cooperar en estos asuntos que estamos poniendo a su disposición. Ahora los invito a escuchar la lectura de la palabra que nos dará
las pautas para nuestra reflexión de este día, que se encuentra en Génesis 32, versículos del 22 al 31. Si lo quieres seguir conmigo, se lo voy a repetir. Génesis 32, versículos del 22 al 31. Y dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar presentando este momento en las manos del Señor. Bendito y santo Dios, en esta hora venimos una vez más, Señor, a tu presencia, presentando esta porción de tu palabra, Dios mío, para que tú nos des claridad y entendimiento sobre ella, Señor. Toma, como siempre te pedimos, todo nuestro ser, para que no seamos nosotros, sino tú, Señor, para que tu palabra pueda ser entendida y pueda ser digerida de una manera sublime, Señor. Quédate en medio de nosotros una vez más, te lo rogamos en el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bien, mis hermanos, todos conocemos bien la historia de Jacob y su hermano Esaú. Ellos eran gemelos, pero Esaú nació primero y por tanto era el que tenía el derecho legal a heredar la mejor parte de los bienes de su padre Isaac. Esta herencia se concretaba cuando ya el padre la traspasaba al hijo, dándole su bendición. Y esto nos indica que Esaú, para obtener efectivamente su herencia, debía recibir la bendición de Isaac. Sin ella no se hacía efectiva. Y siempre se ha descrito a Jacob como un niño mimado que se valió de una trampa para arrebatar la primogenitura a su hermano. Y por eso muchos lo describen como un tramposo, pero hay que ver cuál de los 2 hermanos fue más tramposo. Dice la historia que Esaú se había ido de cacería y mientras tanto Jacob, instruido por su madre, permanecía en la casa. Y sabiendo que su hermano iba a regresar del campo con mucha hambre, ella lo instruyó para que él preparara un suculento guisado de lentejas. Cuando su hermano regresó, que sintió aquellos olores de aquel suculento manjar, fue atraído por ellos, y fue a su hermano y le pidió que le diera un plato de lentejas. Ahí comenzó a funcionar la trampa de Jacob. Entonces Jacob le dijo: ok, yo te doy un plato de lentejas, pero tú tienes que prometerme que me vas a dar a cambio tu primogenitura. Esaú, que no era tan tonto como pareciera, se estaría riendo por dentro, ¿verdad? Y se preguntaría a sí mismo: ¿a quién se le ocurriría que alguien va a cambiar una primogenitura por un simple plato de lentejas? Y muy tranquilamente le dijo que sí, que estaba bien. En definitiva, él se sentía seguro
de que la primogenitura iba a ser de él, porque era a él a quien su padre Isaac iba a bendecir. Pensó que iba a tomar a su hermano por tonto, pero jugó con fuego. Jacob se le adelantó y fue primero que él ante su padre Isaac, que ya estaba postrado en cama, viejo, ciego, a punto de morir, que no podía identificar si era uno y el otro, y se hizo pasar por su hermano Esaú, e Isaac, sin saberlo, bendijo a Jacob en lugar de Esaú. Y aquello era ya un acto irrevocable. Por tanto, Esaú, al verse que había perdido su bendición, entonces, al descubrirlo, quiso matar a su hermano y éste tuvo que huir. Esta reflexión la he titulado Lucha por tu bendición. Como hemos podido constatar, la bendición en la antigüedad era de suma importancia. La bendición del Padre no solo otorgaba los privilegios de recibir la mejor parte de la herencia, sino que también era como la carta de recomendación que daba el Padre sobre el Hijo para que éste recibiera a su vez la bendición espiritual de parte de Dios. Es decir, al recibir la bendición del Padre, el Hijo recibía no solamente los bienes materiales correspondientes, sino que más importante aún, recibía también la bendición espiritual por parte de Dios. Si nos ponemos a analizar qué fue lo que heredó Jacob de su padre Isaac en lo material, si se viene a ver, nada. Finalmente tuvo que huir apresuradamente con las manos vacías y trabajar como jornalero para un hombre que, aunque era su tío por parte de madre, bajo engaño lo tuvo trabajando para él durante 14 años. Mientras tanto, quien se quedó con todas las propiedades de su padre Isaac fue, en definitiva, Esaú. Es decir, que en definitiva lo que Esaú perdió no fue la bendición material, sino la bendición espiritual, lo cual equivale a la bendición de Dios. La bendición espiritual es lo más importante. Y quisiera que si pueden lo repitan conmigo. La bendición espiritual es lo más importante. En el pasaje nos encontramos a Jacob, que después de 14 años fuera de casa, viene regresando desde Harán, en Mesopotamia, a donde había huido, hacia Beerseba, donde había nacido y donde había habitado su padre Isaac y su abuelo Abraham, y donde vivía también su hermano Esaú. Viene ahora con familia y propiedades, pero propiedades que con mucho esfuerzo y trabajo había conseguido. No era lo que había heredado de su padre lo que llevaba consigo. Se fue con las manos vacías y venía con las manos llenas por lo que él, por su propio esfuerzo, había podido lograr. Y él venía de regreso a su tierra natal, pero estaba en su corazón la incertidumbre de cómo lo recibiría su hermano. ¿Estaría todavía enojado contra él? ¿Estaría todavía con aquellos impulsos de quererlo matar, buscando venganza por haberle arrebatado su primogenitura? Jacob había recibido la bendición de su padre Isaac antes de huir a Mesopotamia, pero ahora estaba necesitando la bendición de Dios, la cual todavía no se había concretado sobre él, y la necesitaba mucho ahora mismo, pues tendría que enfrentarse con su hermano. Así que, estando todavía a una buena distancia de su antiguo hogar, él envió delante a sus hijos y a sus esposas con todas sus propiedades para que cruzaran el río Jaboc, y él se quedó detrás antes de cruzar, y allí pasó la noche solo en comunión con Dios. Aquella noche a Jacob se le apareció alguien que forcejeaba con él. La mayoría consideran que era un ángel, otros dicen que fue simplemente un hombre,
y otros creen que fue Dios mismo en persona quien luchó con Jacob. Nuestra versión de la Biblia Reina Valera, la cual hemos leído al inicio de esta reflexión, se limita a decir que un varón. No dice si era ángel, no dice si era Dios, no dice específicamente nada, solamente dice que un varón. Ahora, ¿quién podría ser aquel varón que luchó con Jacob? Hay tres posibilidades. La primera es que fue un hombre, pero aquí queda la interrogante. ¿Qué hombre sería este que tenía facultades para bendecir? Porque Jacob lo retuvo y le dijo, si no me bendices, no te vas, no te suelto hasta que no me bendigas. Y esto parece descartar entonces la posibilidad de que fuera simplemente un hombre. ¿Sería un ángel? Bueno, esta parece ser más apropiada, pues un ángel pudiera ser el portador de esa facultad para bendecir otorgada por Dios. Los ángeles, en definitiva, son mensajeros de Dios. Ahora bien, la tercera posibilidad sería más plausible aún. Fue el propio Dios. Ahora bien, la Biblia contiene pasajes donde claramente Dios se hizo visible y palpable en forma corporal y humana. Pero hay ciertos detalles. Por la Biblia creemos que Dios es trino. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero el Padre, según la propia Biblia enseña, es imposible que un hombre lo pueda ver, porque su gloria es tan grande que nadie la resistiría, y el que lo viera en su plena gloria moriría al acto. Por otro lado, el Espíritu Santo también es invisible. De hecho, el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora mismo está en medio de nosotros. Vive en nosotros. Y nosotros lo podemos sentir, pero no lo podemos ver. Es invisible. Entonces queda una opción. Solamente nos queda el Hijo. La Biblia también habla del ángel de Jehová. Un ángel, como decíamos, es un mensajero de Dios que viene a traer un mensaje específico de parte de Dios a alguien. Y el mensajero por excelencia, portador del mensaje de Dios a la humanidad, es precisamente el Hijo. Por la Biblia sabemos que el Hijo es consustancial al Padre y que siempre ha existido. La Biblia enseña que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por tanto, existe desde mucho antes del Antiguo Testamento. Entonces, en muchas ocasiones la Biblia menciona la aparición del ángel de Jehová o la aparición simplemente de un ángel. Y la única opción que nos queda aquí como explicación plausible es que ha sido Jesucristo mismo, antes de encarnarse, quien se ha manifestado en el Antiguo Testamento en diferentes ocasiones. Una de ellas es cuando se personificó a aquel enigmático personaje Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que siglos antes de instaurarse el sacerdocio se le apareció a Abraham y lo bendijo. Y dice la propia Biblia que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, no según el orden levítico, sino según precisamente el orden de Melquisedec. Por tanto, se cree que esta haya sido una aparición preencarnada del Hijo, cuando todavía no había venido en la persona de Jesucristo. En otras ocasiones es precisamente como esta, aquí un varón luchando en el vado con Jacob. Y no cabe otra posibilidad de que haya sido nada más y nada menos que Jesús preencarnado, que vino expresamente aquella noche para bendecir a Jacob,
porque sobre Jacob recaía la bendición espiritual de Isaac y por tanto le correspondía la bendición de Dios. Así que no cabe otra alternativa. ¿Cuál sería la bendición? Pues vino precisamente para darle la bendición de que él fuera el padre de la nación de Israel. Él fue el padre de los 12 patriarcas que dieron origen a esta nación. Y esa fue la bendición que había sido anunciada primeramente a Abraham por parte de Dios y que ahora se hacía patente. Pero ¿creen ustedes que Jacob era más fuerte que él y por eso no lo dejaba ir y lo pudo retener? Para nada, mis hermanos. Esto no es más que una simple metáfora para explicar que Jacob estaba decidido a luchar por su bendición hasta las últimas consecuencias. La prueba de que Jacob no podía contra aquel varón es que éste simplemente con tocarle el tendón en la coyuntura de su cadera, su muslo se descoyuntó y Jacob perdió sus fuerzas y salió de allí cojeando. Ahora, aquí va ahora la enseñanza de esta historia tan antigua. En Jacob encontramos una gran lección y no es precisamente la de hacer trampas, como a veces algunos lo quieren presentar. La lección que podemos aprender de Jacob es que debemos apreciar la bendición de Dios y no conformarnos con ella, sino querer aún más y luchar por ella cueste lo que cueste. Así como Dios tenía una bendición para Esaú que la perdió por su descuido, también tiene una bendición para cada uno de nosotros hoy a través de Jesucristo nuestro Señor. Pero si no lo sabemos valorar, si no la apreciamos como es debido, vamos a perderla. Y Dios se la va a traspasar a otro que sí la va a saber apreciar. Nos pasaría como a Esaú, que la tuvo en poco valor, y entonces Dios permitió que esa bendición pasara a manos de Jacob. Recuerdo que en mi juventud muchos cristianos nos vimos ante la disyuntiva de permanecer fieles a Jesús o negar nuestra fe y doblegarnos ante un sistema ateo que prometía un mejor estatus económico y social a todo aquel que se comprometiera con su ideología marxista-leninista. Y algunos jóvenes de nuestra época, contemporáneos con nosotros, vencidos por aquella tentación de un mejor futuro, prefirieron abandonar la iglesia. Estos escalaron rápidamente en la sociedad y algunos hasta llegaron a las altas esferas políticas del gobierno, no por su talento precisamente, sino por su grado de compromiso ideológico con aquel sistema. Y los que decidimos ser fieles a Jesús y no negociar con nuestra bendición, tuvimos que pasar por circunstancias muy duras. Se nos cerraban todas las puertas. Donde quiera que íbamos a buscar un mejor trabajo, ahí había que llevar unas recomendaciones políticas que por supuesto nosotros no cumplimentábamos. Nos marginaban, nos ridiculizaban, nos explotaban, porque cuando caíamos en un trabajo, sobre nosotros ponían la carga mayor de trabajo, más que sobre todos los demás, y así sucesivamente éramos de todas formas discriminados. Pero gracias infinitas le damos a Dios que hoy todos somos libres. Ya no tenemos ningún grado de dependencia con aquel sistema, no tenemos ningún compromiso, no le debemos nada. Así que ahora estamos fuera del control de aquella nefasta realidad. ¿Y dónde están ahora entonces los que cambiaron su primogenitura por un plato de lentejas como Esaú? No creo que quede alguno que todavía a estas alturas esté dispuesto a seguir
siendo esclavo. Pero sí, en su conciencia estará pesando todavía el remordimiento de no haber valorado su bendición en el momento decisivo. Ellos actuaron como Esaú. Esaú es un mal ejemplo a seguir. Es un ejemplo de negatividad. Pudo ser un personaje importante, recordado como el padre de la nación más gloriosa de la historia, pero quedó borrado de esa bendición. Tomó por esposas a mujeres de Canaán, manchando así su linaje escogido. Sus descendientes, los edomitas, fueron enemigos, férreos enemigos del pueblo escogido, del pueblo de Israel, siendo aún primos, parientes cercanos. Esaú también nos da una gran lección, y es que no debemos seguir su ejemplo. La bendición de Dios es un tesoro altamente valorado y ni de juego debemos negociar con ella. Y nosotros, ¿a quién vamos a imitar? ¿A Esaú, un derrotado que no supo sostener su bendición? ¿Es que acaso vamos a actuar como aquellos jóvenes de mi época que prefirieron negar a Jesús por alcanzar una mejor posición social? ¿O vamos a seguir el ejemplo de Jacob, que luchó con los hombres y con Dios y venció? Si crees que Dios te ha dado una bendición, reténla. Lucha por ella. No permitas que otro venga y la merezca más que tú. No abandones tu lugar, tu posición, tu liderazgo. Cúmplelo a cabalidad, con responsabilidad y con sentido del deber. No seas como Esaú, que valoró su bendición en un plato de lentejas. Sigue el ejemplo de Jacob y sostén con firmeza lo que Dios te ha dado, para que nadie venga y tome tu lugar. Yo siempre he dicho, cuando dejo mi posición, viene otro que lo merece menos que yo y lo toma. Y desgraciadamente es así, mis hermanos. He pasado por situaciones terribles, difíciles en mi vida, pero siempre, cuando ha venido en mi mente abandonarlo todo y dejar que otro se haga cargo, el Señor me ha reprendido y me ha dicho: si tú no te sientes en condiciones de continuar, voy a poner en tu lugar a otro que tiene menos condiciones que tú. Te invito a que estemos en oración. Padre bendito, gracias por darnos tu bendición. Ayúdanos a serte fieles y a desear aún más de lo que ya has puesto bajo nuestra responsabilidad. Que podamos nosotros, Señor, apreciar cuál es el verdadero valor de lo que has puesto en nuestras manos, y que nunca, bajo ningún concepto, nos encontremos actuando de manera negligente. Si es necesario, Señor, envía un ángel a nosotros, o ven tú mismo en persona a nuestra vida e imparte sobre nosotros tu preciosa bendición. En el santo y bendito nombre de Jesús, reciban la bendición. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.